Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Sánchez y en esta ocasión voy a apoyarte con el tema de programación lineal, el cual se da para la materia de economía pecuaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y si tú no eres veterinario y estás viendo este video, también te puede servir. Primero que nada, nada más rápidamente vamos a definir que programación lineal pues es un método matemático que nos ayuda a optimizar algunas situaciones para cálculos y determinación de decisiones. Fue ideado por Datsun para resolver problemas de transporte y además esta programación lineal pues se puede representar por medio de ecuaciones matemáticas. Se basa en procesos de álgebra para dar soluciones óptimas a modelos de planeación. Bueno, ¿en qué momento te va a servir esto en la vida real o para qué te lo estamos enseñando? Pues resulta que es una técnica muy interesante y muy práctica de planeación y se utiliza frecuentemente en empresas, en el caso de veterinaria agropecuarias. ¿Para qué? Para buscar raciones alimenticias, por ejemplo, a mínimo costo, seleccionar actividades o tomar decisiones. ¿Qué ventajas va a tener la programación lineal? Pues vamos a evitar experimentar con la empresa, vamos a evaluar efectos en la toma de decisiones y vamos a encontrar la mejor opción. ¿Qué componentes tiene la programación lineal? Tiene tres componentes, los cuales son objetivos, las actividades y las restricciones. ¿Qué son los objetivos? Pues los objetivos tenemos principalmente el de incrementar utilidades, ¿no? Este objetivo lo vamos a obtener de dos formas, o elevamos los ingresos o reducimos los costos. Entonces ahí es donde vamos a buscar encontrar la mejor opción. ¿Qué actividades? Bueno, pues las actividades son los diferentes procesos por los cuales nosotros podemos llegar a ese objetivo, ya sea incrementar utilidades o disminuir costos a partir de diferentes productos finales. Tengo una vaca de doble propósito para la cual puedo obtener leche y carne, pero qué cantidad de cada uno es la mejor combinación para obtener la máxima utilidad o el menor costo. Entonces estas actividades pues son diferentes formas de llegar a un producto final, ¿no? Por ejemplo, si voy a obtener leche, entonces, ¿qué me conviene de acuerdo a lo que yo tengo? El lugar que yo tengo, la cantidad de dinero que propongo, bueno, que dispongo, el personal. Entonces va a ser manual o semi-tecnificado o totalmente tecnificado. Entonces la programación lineal pues se trata de encontrar la mejor combinación cuando existen dos o más alternativas. Obviamente si solamente tienes una pues para qué funciona, ¿no? Restricciones. Es la cantidad que tenemos limitada de recursos y los controles de producción o de impuestos por el gobierno o el mercado del productor. Es decir, no contamos con todo el dinero en el mundo, ni con todas las tierras del mundo, ni con todos los animales del mundo, ¿no? Y aún así tendremos una restricción. Esto se hace por medio de una representación matemática, la cual tiene tres partes. La primera es la función objetivo, luego tenemos las restricciones y finalmente la condición de no negatividad. Estas tres partes vamos a revisarlas. Primero, función objetivo es la que representa el problema para obtener, por este caso, la máxima utilidad, ¿no? Tenemos z igual a x1 por c1 más x2 por c2 más x3 por c3 a la n cantidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Para qué funciona? Bueno, z es igual a la utilidad total a maximizar, x son las actividades y c la utilidad por cada actividad. Ahora las restricciones. Las restricciones las vamos a representar igual a B1, que es mayor o igual a X1 por A1 más X2 por A2 más X3 por A3. Vaya, la cantidad de actividades y restricciones que tengas, ¿no? La B es la restricción. Por ejemplo, total de dinero con el que cuentas. La X es la actividad. Por ejemplo, voy a sembrar hectáreas de maíz. Y la A es la cantidad de recursos que se necesita para esa actividad. Por ejemplo, el costo para sembrar una hectárea, ¿no? Entonces, mi restricción va a ser, por ejemplo, que tengo 5,000 pesos. Y entonces el sembrar maíz, que es la X1, se multiplica, por ejemplo, cuántas hectáreas de maíz por el costo de cada una de estas hectáreas para saber cuánto. Y probablemente si yo tengo 5,000 pesos, a lo mejor si combino la siembra de maíz con la siembra de trigo, con la siembra de sorgo, con la siembra de alfalfa, cuántas hectáreas de cada uno me funciona en la mejor combinación para la mayor utilidad.
La condición de no negatividad pues representa un supuesto en el que indica que los valores de x1 y x2 deben ser iguales o mayores a 0. No puedes tener dos actividades y no hacer algo, ¿no? O sea, es por decir, yo voy a sembrar, si yo siembro hectáreas de maíz más hectáreas de alfalfa, mi utilidad puede ser igual a 0 o mayor, pero no puedes no sembrar, ¿no? O sea, no voy a sembrar menos 6 hectáreas de maíz, o sea, no se puede. Entonces es la que tenemos que tener, que no debe haber una negatividad. Existen métodos manuales y métodos por computadora. El manual es el gráfico, máximo 2 actividades, y el simplex. Y el de computadora en Excel Solver, que también si quieres revisar más adelante, voy a tener el link para que revises cómo se hace en Excel. Vamos a comenzar con el manual, que va a ser el gráfico, y primero debes de tener 3 apartados. Primero es tu tabla de valores y restricciones. El segundo, tus coordenadas, función objetivo y restricciones expresadas algebraicamente. Y el tercero es tu gráfica. Vamos a comenzar con el ejemplo. Un agricultor dispone de 50 hectáreas de maíz cultivable en las que puede sembrar alfalfa o maíz. Además de solo disponer de 2.400 metros cúbicos de agua y un capital de 26.000. Sabemos que el maíz genera 900 pesos de utilidad por hectárea y la alfalfa 1.040 de utilidad por hectárea. El agricultor quiere saber cuántas hectáreas de maíz y de alfalfa debe sembrar para obtener un máximo de utilidad. Cualquiera diría que te vas por el que da más utilidad, ¿no? Siembra todo de alfalfa. Pero hay que ver que tenemos restricciones, vamos a identificarlas. Yo solo dispongo de 2.300 metros cúbicos de agua y de 26.000 pesos con 50 hectáreas. Tengo 3 restricciones y 2 actividades. Puedo sembrar maíz o puedo sembrar alfalfa. Entonces, esa es la tabla de valores y restricciones de las que te he mencionado, en donde vas a poner aquí la producción, cuánto ganas por producir cada una, ¿no? 900 si siembro una hectárea de maíz, 1.040 si siembro una hectárea de alfalfa. Yo quiero tener el máximo ingreso, que es Z. De agua, metros cúbicos por esa hectárea, que yo gano 900 pesos, gasto 40 metros cúbicos, en el caso de alfalfa 50 metros cúbicos, y el máximo que puedo gastar son 2.400, que es lo que dispongo. En cuanto a dinero, por cada hectárea de maíz que yo ingreso 900 pesos, gasto 500 pesos, y por cada hectárea de alfalfa que ingreso 1.040, gasto 600 pesos, con un máximo de 26.000 pesos para poder gastar. Una hectárea y lo máximo que tengo son 50 hectáreas. Perfecto. Vamos a ver nuestra función objetivo. Sabemos que vamos a maximizar Z, es decir, la combinación de las hectáreas de maíz más las hectáreas de alfalfa tiene que darme la máxima utilidad. Acuérdate que en esta función objetivo ponemos la actividad por la utilidad, que era C1 y C2, ¿no? La cantidad o utilidad que podías obtener a partir de esa actividad, donde X1 es representado el maíz y X2 es representada la alfalfa. Ahora vamos a ver las restricciones. ¿Te acuerdas de esa fórmula en la que la B1 es mayor o menor que? Bueno, nuestra restricción es agua, ¿no? Agua es 40x1 más 50x2 no puede rebasar más de 2.400, es decir, por cada hectárea de maíz yo gasto 40 litros más los 50 metros cúbicos de alfalfa. En su suma de esto no pueden rebasar más de 2.400 porque no cuento con más de 2.400 metros cúbicos de agua. Lo mismo con el capital. Por cada hectárea gasto 500, por cada hectárea gasto 600 y no puedo gastar más de 26.000. Y la suma de las hectáreas de maíz más las hectáreas de alfalfa no pueden sobrepasar las 50 hectáreas porque es lo máximo con lo que yo cuento. ¿Dónde debe haber una condición de no negatividad? Lo que decíamos x1 más x2 no puede ser negativo. Ok. Solución del método o del modelo gráfico. Primero pues vamos a graficar las ecuaciones de restricción en un plano cartesiano para encontrar en dónde está esa área de posible solución. Vamos a empezar con el agua. Tenemos que hacer el supuesto que yo solo estoy produciendo maíz. Teníamos nuestra restricción que era
40x1 más 50x2 igual a 2400. Si yo solo estoy produciendo maíz, entonces tengo que eliminar todo lo que es alfalfa. Entonces son 0 hectáreas de alfalfa y solamente voy a usar las de maíz para cubrir 2400 metros cúbicos de agua. Entonces elimino esto y queda 40x1 es igual a 2400 y despejamos 2400. Si está dividiendo pasa multiplicando y al revés, ¿no? Si está multiplicando pasa dividiendo. Entonces aquí está multiplicando, pasa dividiendo y nuestra primera coordenada es A. Se les va a poner en orden alfabético. A es igual a 60,0. De este lado van a ir las coordenadas del maíz, de este lado van a ir las coordenadas de la alfalfa, ¿ok? Entonces ya tenemos una primera coordenada. Ahora vamos en el supuesto, si yo solo estoy produciendo alfalfa. Lo mismo, 40x1 es la misma restricción, solo que ahora 0 de maíz, pura alfalfa. Despejamos 2400 entre 50 y te acuerdas, de este lado va maíz, de este lado va alfalfa. Entonces 0 de maíz, 48 de alfalfa y tenemos nuestra primera línea. En este plano cartesiano, 0, 48, 60, 0, donde aquí va x1, que es el maíz, y aquí va x2, que es la alfalfa. Esto quiere decir que según estas restricciones, cualquier combinación de siembra dentro de esta área en cuanto a alfalfa y maíz puede cubrir o no se pasa de 2400, del uso de 2400 metros cúbicos. Es decir, yo puedo sembrar 10 hectáreas de alfalfa con 10 de maíz y me alcanza perfectamente el agua, me va a sobrar toda esta cantidad. Yo puedo sembrar 30 hectáreas de alfalfa, 20 de maíz y todavía me va a sobrar agua. Es decir, toda esta combinación todavía es posible sin que yo me pase de la cantidad de agua. Ahora vamos con el capital. Es el mismo proceso, ¿ok? En el que yo voy a ir eliminando primero alfalfa y luego maíz, despejando y sacando las coordenadas. Era 500x1 más 600x2 igual a 26.000, que era la segunda restricción. Vamos a eliminar y entonces despejamos y queda 52,0. Lo mismo vamos a hacer con alfalfa. Ahora vamos a eliminar esta área del maíz, despejamos y nos queda de 0,43.33. Ya teníamos el agua marcada, ahora vamos a marcar el capital. Resulta que ahora que ponemos una segunda restricción, toda esta área ya no es factible. Si yo quiero tomar en cuenta que quiero sembrar, tomando el dinero que tengo y el agua que tengo, solamente puedo sembrar dentro de esta área. Si ya siembro por acá, si yo siembro 40 hectáreas de, si yo siembro por ahí de, no sé, 40 hectáreas de alfalfa y 10 de maíz, ya me pasé de dinero. O sea, sí me alcanza el agua, pero no me alcanza el dinero, ¿no? Entonces ahora vamos haciendo más pequeña el área de posible solución. La siguiente restricción que tenemos era tierra. Hacemos lo mismo, que esta es muy fácil, ¿no? Era x1 más x2 igual a 50. Si eliminas x1, entonces te queda 50,0. Ahora alfalfa, 0,50. Y ahora esta es nuestra línea. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que nuestra posible área de solución queda limitada por la coordenada D, la coordenada E. Y aquí hay un vértice. Vamos a checar qué vértices están dentro de nuestra posible área de solución. Dentro. Este ya no cuenta, aunque cruza. ¿Por qué? Porque vamos a revisar lo que es el teorema del punto extremo. Nos dice que la solución gráfica de un problema de programación lineal se encuentra en un vértice. Entonces ya tenemos el área factible de solución.
es necesario encontrar cuál de los vértices proporciona mayor utilidad, y para ello sustituimos el valor de E y el valor de D en la función objetivo. Vamos a hacerlo. El valor de E era 50, 0, ¿ok? Donde entonces esto significaba que eran 50 de maíz y 0 de alfalfa. Aquí está X1, X2. 50, 0. Z, que es la máxima utilidad, 50 por la cantidad que ingresa por cada hectárea de maíz, por 0, por la cantidad que ingresa de alfalfa, y tenemos que si nosotros sembramos exactamente las 50 hectáreas de maíz, nuestra utilidad es de 45,000. El otro punto era el D, donde nos daba 0 de maíz y 43.3 de alfalfa, sin pasarnos de nuestras restricciones llamadas capital, tierra y agua. Entonces tenemos 0 de maíz, puras de alfalfa, y nuestra utilidad es de 45,032. Aparentemente entre estas dos, lo que más te convendría si decides sembrar solo un solo tipo sería alfalfa, porque ganarías 32 pesos más. Este ejemplo es un poquito vano, ya que en grandes cantidades de dinero pues obviamente las opciones son mucho mejores. Eso es para que tengamos un entendimiento más fácil. Pero, bueno, tenemos que para encontrar las coordenadas del vértice de las líneas EF y CD, que es las que se cruzan, EF y CD, es preciso solucionar tierra y capital. Acuérdate que las coordenadas EF y CD eran las líneas de tierra y capital. Vamos a ver la obtención del vértice. La solución de un sistema de ecuaciones se localiza en el vértice en donde las líneas representan ecuaciones y se cruzan. Tenemos el método de suma y resta, igualación y sustitución. Vamos a irnos por el más fácil, que es suma y resta. Primer paso. Consiste en multiplicar una de las ecuaciones por un número negativo tal que permite igualar a uno de los elementos en ambas ecuaciones, pero con signo contrario. Esto se logra en el sistema multiplicando la primera ecuación por 500. Tierra, capital, que son las dos líneas que se cruzan para hacer ese vértice que todavía no tenemos las coordenadas, porque ya revisamos las coordenadas del vértice en donde eran 0,50, en donde eran 50, 0, perdón, y ya revisamos las coordenadas en donde era 43.30. Ahora tenemos o necesitamos encontrar ese vértice que no tiene como tal coordenadas dentro del plano. Vamos a encontrar las coordenadas porque esas coordenadas nos van a indicar la mezcla perfecta de siembra de alfalfa y maíz para obtener la máxima utilidad. Ese cruce era dado por dos líneas, tierra y capital. Entonces, en este primer paso tenemos que eliminar una de las X para despejar. Entonces vamos a eliminar esta, ¿no? Dijimos que por menos 500, entonces vamos a multiplicar toda esta por menos 500 y nos va a quedar menos 500x1 menos 500x2 menos 25,000. Ahora sí, esta que multiplicamos queda así y esta de capital así la dejamos. ¿Para qué? Para que en el siguiente paso vamos a anular y nos queda menos 500 más 600 igual a más 100 x2 menos 25,000 más 26,000, 1000. Vamos a despejar y x2 es igual a 10. Entonces ya tenemos que x1 y el valor de x2. Vamos a despejar x2. x1 más 10 es igual a 50. x1 es igual, si está sumando, pasa restando, ¿no? 50 menos 10 es igual a 40. Y entonces x1 es igual a 40. Ya encontramos el punto G, ¿no? Que era el siguiente, no se emocionen, es el siguiente en la gráfica y vamos en A, B, C, D, F, G. Este es el punto G que les va a dar mucha felicidad, en este caso matemático, para encontrar la solución. Nos está diciendo que 40 de x1 más 10 de x2 nos va a dar la máxima utilidad. Vamos a ver si es cierto. Vamos a revisar la gráfica. Este punto es
las coordenadas de 40, 10. Este ejercicio lo hice muy, no sé, muy básico, muy visible, porque sin hacer tanto relajo, pues tú podías desde el principio observar que eran 10 y 40, ¿ok? Pero en ocasiones es súper difícil encontrar realmente las coordenadas exactas y vas a tener que hacer toda la metodología. En este caso queda exacto para que veas que sí es cierto lo que te estoy explicando. ¿Sí? Bueno, entonces me regreso un poquito. Habíamos dicho que eran las de tierra y capital, las dos que se cruzaban, por eso utilizamos estas dos. Ya habíamos tenido esta coordenada, ¿sí? Que era 0,43.3 y esta que era 50, 0. Y ya encontramos que aquí eran 45,000 y aquí 45,032. Vamos a ver si es cierto que este cruce es el que nos permite tener la máxima utilidad, porque el teorema dice que en un vértice es donde se encuentra. Entonces vamos a maximizar con estos valores la función objetivo del punto G. Es decir, que si yo siembro 40 hectáreas de maíz y 10 de alfalfa, tengo 36,000 más 10,040 y entonces es 46,400. Vamos a comparar las tres opciones y es cierto, ¿no? Tenemos que en el primero es 45,000, en el segundo 45,032, pero si tú le dices al productor, que tiene que sembrar 10 hectáreas de maíz y 10 de alfalfa, y con eso va a obtener la máxima utilidad, 46,400. Va a obtener más 1,400 más que si solo sembrara maíz, ¿no? Y 1,368 si solo sembrara alfalfa. Entonces, si se compara la utilidad de los tres vértices, se observa que el punto mayor se encuentra en el punto G. Entonces, sí cumplimos. Ahora vamos a comprobar a ver si es cierto que no nos pasamos en las restricciones, ¿no? ¿Cómo? Sustituyendo nuestras tres restricciones que tenemos de agua, capital y tierra con 40, 10, 40, 10, 40, 10. ¿Te acuerdas que gastabas 40 metros cúbicos por cada hectárea y 50 metros cúbicos por cada hectárea? 2,100, nos sobran 300 metros cúbicos de agua. 500 pesos por cada hectárea de maíz, 600 pesos por cada hectárea de alfalfa, exactamente estamos gastando la cantidad de dinero, 26,000. Y 40 hectáreas de maíz más 10 hectáreas de alfalfa nos dan exactamente 50 hectáreas. Entonces estamos obteniendo la mejor combinación para la máxima utilidad. Si tienes dudas de esto, escríbeme a economiapq@gmail.com. Espero que haya sido un poquito más claro este tema y disculpa que me haya ido tan rápido, pero si no el video sí va a ser larguísimo. La ventaja de YouTube es que puedes darle pausa y seguir. Que tengas un excelente día. Por mi parte es todo. Hasta luego.